el silencio cargado de polvo que siguió al timbrazo del final del examen era algo tangible, una manta sucia posada sobre la ciudad maqueta en ruinas. Solo lo interrumpían el crujido lejano de los escombros al asentarse, el siseo tenue de una línea hidráulica rota de algún robot derribado y la exhalación colectiva y entrecortada de 80 adolescentes agotados. Suzuki permanecía entre los restos del desastre, sintiendo cómo los actuadores de sus botas emitían un último y cansado clic zumbido al apagarse. Su cuerpo dolía en una sinfonía de molestias concretas. Un latido pulsante en el hombro por un casi impacto, un pinchazo agudo y seco en las costillas debido a un aterrizaje complicado. El guantelete reforzado en su mano derecha de repente le pareció pesado, un pedazo de metal práctico y carente de todo glamour. Parece que el examen terminó, pensó, la observación sonando insípida y objetiva en su mente, como una nota estéril en el registro de los sucesos del día. Comenzó a hacer un recuento mental de sus puntos de rescate, una contabilidad interna y fría que le resultaba mucho más reconfortante que aceptar la adrenalina residual que aún le vibraba en las manos. Crack. Crack, crack, crack. El sonido no era de escombros asentándose. Era demasiado rítmico, demasiado intencionado, y se acercaba a una velocidad alarmante. Levantó la vista. Un borrón rosado cruzaba la plaza devastada a toda velocidad, levantando una nube de polvo y restos a su paso. Era una persona, corriendo con la velocidad desbocada y aterradora de un misil teledirigido impulsado por curiosidad pura y sin diluir. Suzuki la reconoció al instante, un destello de color vibrante contra el gris de la destrucción. El cabello rosado era una pista inequívoca, una explosión de caos de algodón de azúcar incluso en ese paisaje de ruina. Tuvo aproximadamente un segundo para procesar esto antes de que el proyectil humano frenara en seco frente a él, con las zapatillas hundiendo dos surcos en la tierra con un chirrido desgarrador. Mina Asido se inclinó hacia él, su piel rosada ligeramente sonrojada por el esfuerzo, sus ojos dorados abiertos como platos. No rompió el silencio tanto como lo hizo detonar. Dios mío. ¿Cómo hiciste eso? Su voz no era solo alta, era un evento sónico. Atravesó la calma posterior a la batalla como un látigo, sobresaltando a varios examinados cercanos, que pegaron un brinco. Varias cabezas se giraron. Ojos, antes vidriosos por el agotamiento o la introspección, se fijaron en Suzuki. Lo miraban como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza que estuviera recitando poemas épicos de héroe. Lo que, en cierto modo, suponía que había hecho algo igual de extraño. Era cierto, después de su enfrentamiento con el robot, había seguido intentando rescatar a más participantes. Por lo tanto, se había topado con muchos de ellos al mismo tiempo. Había intentado con todas sus fuerzas acumular todos los puntos de rescate que pudiera conseguir. Así que suspiró. El suspiro fue una pequeña y contenida liberación de presión, perdida tras la explosión vocal de Mina. Estaba bastante seguro de que podría ingresar en circunstancias normales. Solo quedaba que los demás profesores y los héroes que vigilaban el examen estuvieran de acuerdo. Por supuesto, existía la posibilidad de que lo rechazaran. Pero eso mancharía la reputación de la academia, especialmente porque no había ninguna ley vigente en ella que estableciera que las personas sin dones o habilidades especiales no pudieran entrar. La razón por la que la mayoría de la gente sin habilidades especiales no se presentaba al examen era, simplemente, porque era algo no oficial, como un rumor que todos terminaban siguiendo. Así que ni siquiera lo intentaban, a pesar de que había oportunidades, sobre todo si se usaba equipo de apoyo. Pero nadie lo hacía. En cualquier caso, la voz de Mina Asido impedía que Suzuki continuara con su línea de pensamiento. Su presencia era un cortafuegos cognitivo. Ese era tu don raro. Dime. Parecía no tener concepto del espacio personal o la privacidad, inclinándose tanto que podía ver las diminutas y emocionadas motas de ámbar en sus iris. Olía a ozono y a algo vagamente cítrico. Al mismo tiempo, para Suzuki, tratar con una chica excitada como Mina le resultaba increíblemente extraño. Había pasado mucho tiempo, 6 años, para ser exactos, sin amigos ni interacciones sociales significativas, sin contar a su abuela, sus tutores y los diversos tenderos y artesanos a los que había acosado para pedir información sobre materiales y herramientas. Esas eran transaccionales. Esto era una emboscada. En el momento en que le hizo la pregunta, él se quedó en silencio por un instante. El silencio se alargó, tenso e incómodo, roto solo por el tap 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 de los dedos de ella golpeteando impacientes contra su muslo. Entonces lo dijo. No poseo ningún poder sobrenatural ni don. Lo dijo en ese momento, como si afirmara algo corriente.
La forma en que lo dijo, plana, objetiva, sin ningún drama, fue como arrojar una cerilla encendida en una habitación que todos habían olvidado que estaba llena de fuegos artificiales. ¡Fuom! La reacción no fue audible, pero sí palpable. Una ola de conmoción tangible se extendió desde su pequeño epicentro. Los otros participantes que lo estaban mirando, además de Mina, lo observaron con una incredulidad absoluta, como si no pudieran procesar las palabras que acababan de oír. Sus mandíbulas podrían haber estado colgando de bisagras oxidadas. ¿Tú no tienes don? ¿En absoluto? Murmuró alguien desde el borde del círculo que se estaba formando, las palabras escapándose como un secreto revelado. Pero, Mina Asido, que había oído la noticia, transformó su expresión de emoción a algo parecido a una supernova contenida. Sus ojos dorados se abrieron de par en par, de forma imposible. Sus cejas rosadas se elevaron hasta la línea del cabello. ¿Qué? No era una pregunta. Era un reinicio del sistema emitido a todo volumen. Antes de que Suzuki siquiera pudiera parpadear, sus manos salieron disparadas, swish twip, y se aferraron a su antebrazo, el que no estaba cubierto por el voluminoso guantelete. Y comenzó a zarandearlo. No era un zarandeo suave del tipo ¿estás bien? Era un temblor de cuerpo entero del tipo estoy intentando ver si te me chocan los dientes. Ratle ratle clac. Sus herramientas, en sus bolsillos, protestaron por el movimiento. Suzuki se percató rápidamente de la fuerza física de la chica. Era fuerte. Muy fuerte. Su agarre era como un tornillo de banco amigable pero implacable. Pero eso no lo desconectaba de esa extraña interacción. Simplemente le hacía ser muy consciente de su propio potencial para ser desmontado por una fuerza de la naturaleza de pelo rosa. Consiguió decir algo mientras su cabeza se bamboleaba sobre su cuello. ¿A ti no te importa que yo no tenga don? Lo dijo en su tono habitual, mesurado, en marcado contraste con su energía sísmica. Los ojos rojos de ella, no, dorados, se corrigió, miraban al vacío como si acabara de ver materializarse un ovni. Al final, a él tampoco le importaba la gente con poderes. Pero en un mundo como este, que reforzaba la idea de que aquellos sin dones eran personas extrañas, raras, era extraño que la chica tuviera ese tipo de naturaleza. Recordaba vagamente que el manga mencionaba que ella era de este tipo, pero habían pasado 6 años y sus recuerdos sobre la naturaleza de los personajes empezaban a desvanecerse un poco. Aunque había tomado notas, los recuerdos le venían a ráfagas, no con un detalle vívido y completo. El cerebro de Mina pareció terminar de reiniciarse. Su mirada volvió a él, más brillante que nunca. ¿Por qué me iba a importar? Esto es increíble. ¿Significa eso que usas este equipo? La chica señaló su equipamiento. Su dedo, con la uña perfecta, apuntó al guantelete que aún llevaba puesto y a la bota equipada con un gancho de agarre retráctil y un sistema de propulsión secundario, el sistema que le había permitido llegar al suelo y no caer como un loco desde 15 metros de altura después de su desmontaje desde la azotea. Suzuki no supo qué decir en ese momento. Así que le dijo la verdad. Parecía que ni siquiera ahora había comprendido del todo que la adolescente que tenía delante no tenía ningún problema con su falta de don. Ese hecho lo dejó leve, e irónicamente, aturdido. Después de todo, había pasado más de 6 años en este mundo y lo conocía al dedillo. La actitud general de la sociedad hacia los que no tenían don no era buena. Para los que tenían don, al menos el 60 o 70% de ellos, los que no lo tenían eran como una enfermedad extraña y leve. La gente los miraba como si fueran rarezas, como si no hubieran alcanzado la etapa evolutiva de los usuarios de dones. Había visto las miradas, oído los susurros, el sutil chasquido de lástima, las muecas de desdén no tan sutiles. Sí. Usé este equipo. Lo hice yo mismo. Las palabras salieron de su boca, simples y sin adornos. Mina volvió a mirar el equipo, inclinando la cabeza con un suave chasquido en el cuello. Sus ojos recorrieron el metal desgastado, las soldaduras personalizadas, los cables cuidadosamente encaminados. Luego volvió a mirar a Suzuki, y su sonrisa podría haber alimentado una pequeña ciudad. Eso es tan genial. No me lo puedo creer. ¿Lo hiciste tú mismo? ¿Eres, como, una especie de genio? Suzuki quería reírse ante el término. Genio. Sonaba como un término de un manga shonen, en el que, técnicamente, estaba, pero le parecía absurdamente grandilocuente, como un título otorgado a un niño profeta. Quizá la razón por la que se sentía así era porque sabía, hasta los huesos, lo lejos que estaba de ser un genio.
Todo lo que había pasado era que su mente, que había sido la de un adulto puesta en un cuerpo de niño, había podido absorber información rápidamente mediante el estudio. No se había distraído con otras emociones aparte de entrenar y comprender los recursos que necesitaba, además de mejorar sus herramientas. Durante 6 años, no tuvo nada más en qué pensar. Sinceramente, si no hubiera alcanzado este nivel y no pudiera fabricar estas cosas, se consideraría a sí mismo muy estúpido, no un genio. En cuanto a ese término que acababa de oír de la chica, empezó a parecerle profundamente sarcástico. Así que esbozó una sonrisa irónica y autocrítica. Debería decirte sinceramente que no soy un genio. Todo lo que hago es algo que cualquier persona normal que quiera ser héroe haría. Lo dijo con una convicción tan sincera que el círculo de mirones lo miró como si estuviera loco. Su mirada colectiva parecía preguntarle directamente: ¿es normal que alguien sin don se enfrente a un robot de más de 12 metros de altura? ¿Que rescate a un montón de gente durante el examen mientras elimina robots más pequeños, todo con artilugios caseros? Un chico con piel de roca parpadeó lentamente. Una chica con cabello de vid dejó que sus apéndices colgaran con visible incredulidad. Pero, por supuesto, Suzuki no les prestó atención. Estaba centrado en la chica, cuya expresión había adquirido una pureza y sinceridad absolutas. Eso es tan alucinante. Eres alucinante, Saito. La chica dijo su nombre de pila de una manera muy familiar, como si estuviera derribando la barrera formal que los japoneses suelen usar. Su voz era cálida, acogedora. Al mismo tiempo, Suzuki no supo qué decir. Él, personalmente, no podía corregirla y pedirle que lo llamara por su apellido. Después de todo, tenía problemas con la conversación. Empezaba a sospechar que tenía algunos problemas de habilidades sociales, perdidas debido al entrenamiento continuo y la inmersión en el estudio. Sus músculos sociales se habían atrofiado, dejándolo fluido en mecánica y tácticas de combate, pero un novato torpe en la charla informal. ¡Pum! Una explosión detonó cerca, la onda expansiva golpeándolos un momento después con un golpe físico que levantó polvo. Katsuki Bakugo había llegado. Entró en la periferia pisando fuerte, sus guanteletes con forma de granada aún humeantes, su expresión de triunfo supremo y esperado. Había demolido numerosos robots. La evidencia estaba escrita en los arañazos de su traje y en la arrogancia de sus hombros. Miró al grupo de estudiantes, esperando elogios, adoración, las miradas de asombro que le correspondían. Pero la mayoría de los estudiantes miraban en una dirección. Hacia el chico de pelo azul que hablaba con la chica de pelo rosa. Parecían mucho más interesados en él que en el chico explosión. Bakugo, le tembló un ojo. Un tic pequeño, casi imperceptible. La palma humeante de su mano emitió un crepitar chispeante. ¿Qué demonios está pasando? Rugió, su voz una explosión grave por sí misma. ¿Por qué mierda están mirando a ese extra? Su voz era feroz, como si esperara que alguien le respondiera. Pero al final, nadie lo miró. Seguían mirando, fascinados, al otro chico. El chico cuya voz, tranquila, sosegada y completamente demencial, aún resonaba en sus cabezas. No poseo ningún poder sobrenatural ni don. La declaración flotaba en el aire, más perturbadora que cualquier explosión, más fascinante que cualquier poder llamativo. Era un concepto tan estrafalario, tan contrario a la lógica del mundo, que exigía atención. Bakugo se quedó allí, con el humo literal y saliendo de sus palmas, el centro ignorado de un universo que acababa de decidir orbitar alrededor de una extraña luna de pelo azul, hecha de chatarra y pura y simple audacia increíble. Sus dientes rechinaron con un chirrido audible. La comedia era oscura, pintada en tonos de absurdo social y la ineptitud social de un chico. La tragedia era que nadie, ni siquiera el furioso rubio explosivo, podía apartar la mirada. El polvo, agitado por la reciente explosión, bailaba bajo la luz oblicua de la tarde, creando una atmósfera brumosa e irritada. ¿Qué demonios están haciendo todos? Katsuki Bakugo observaba, sus ojos carmesí reducidos a rendijas, como el chico de pelo azul estaba junto a la chica de piel rosa, los dos hablando mientras la atención de todos los presentes estaba fija en ellos. Un crepitar bajo y continuo emanaba de sus palmas abiertas. No sabía qué estaban pensando en ese momento. ¿Acaso no deberían estar todos mirándolo a él después de que hubiera demolido tantos robots? Su marcador interno mostraba un número 1 brillante e innegable, pero el público parecía estar aplaudiendo al artista equivocado. En cualquier caso, no le importaba mucho la adoración de los extras. Pero necesitaba saber la razón de esta grave desviación de atención. Lo exigía. Sin dudarlo, plantó los pies, Tud.
Y avanzó, apartando a un grupo de estudiantes boquiabiertos con un hombro displicente que envió a un chico con codos que dispensaban cinta a tropezar con un grito. «Quítense, extras». Su acercamiento era menos un paseo y más una declaración territorial, cada paso una declaración de inminente dominación. Llegó hasta el chico de pelo azul, el epicentro de esa gravedad no deseada. Suzuki seguía allí, con aspecto levemente perplejo por el huracán rosa a su lado, su equipamiento utilitario pareciendo completamente mundano junto al traje agresivo y diseñado a medida de Bakugo. Bakugo se detuvo, invadiendo su espacio personal con la sutileza de un impacto de meteorito. «Tú, extra. ¿Qué demonios estás haciendo?» Su voz era una pregunta solo en estructura. En tono, era una acusación, una exigencia de una explicación inmediata y satisfactoria que justificara ese robo de su protagonismo. Para los demás, su llegada y su rugiente pregunta fueron como un cubo de agua helada arrojado sobre el silencio atónito que había dejado la revelación de Suzuki. «Es el chico de las explosiones», susurró alguien. Shuffle shuffle. El círculo de mirones se ensanchó instintivamente, creando una zona de amortiguación alrededor del volátil rubio. Su presencia les hizo recordar a todos la serie de atronadoras explosiones que habían oído durante el examen, la arrogante guerra relámpago que había abierto un camino de destrucción. Pero Suzuki miró al chico de ojos rojos y pelo rubio y puntiagudo y pensó para sí, su monólogo interno seco y analítico. ¿No es este, Katsuki Bakugo? ¿Por qué ha venido aquí ahora? ¿Había alguna razón? ¿Se ha fijado en mí hasta este punto, para acercarse y preguntar? Entiendo el significado de la pregunta que hace, por supuesto. Pero es mejor fingir que no sé lo que quiere decir. Llegó a esta conclusión rápidamente, un algoritmo de supervivencia procesando la entrada hostil. Suzuki actuó con rapidez. Giró la cabeza, el movimiento calmado y mecánico, y miró directamente a Katsuki Bakugo. «No entiendo lo que quieres decir», dijo, su voz plana y carente de inflexión. No pretendía ser grosero. Pero al fin y al cabo, no tenía ninguna relación con la persona que tenía delante. Actuar con excesiva cortesía lo convertiría inmediatamente en un blanco para el acoso escolar. Una señal de debilidad para ser explotada. Y, por supuesto, la razón principal por la que estaba seguro de esto era que había visto lo que este chico le había hecho a su amigo de la infancia, Izukumi Doriyaya. Literalmente le había aconsejado al chico al que acosaba que se tirara de un tejado para ver si así conseguía un don en su próxima vida. Suzuki, por supuesto, no iba a mostrar ningún tipo de deferencia hacia una persona así. Como personaje de manga, lo encontraba interesante. Como persona real de carne y hueso frente a él, no sentía ni una pizca de respeto por él. Pero se veía obligado a no mostrar estos sentimientos abiertamente. En ese preciso momento, los ojos rojos de los dos chicos se encontraron. Los de Bakugo ardían con una furia volátil. Los de Suzuki eran fríos, evaluadores, como trozos de hielo azul observando un fuego químico. Pero la voz de Mina atravesó la tensa situación antes de que Bakugo pudiera decir nada más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algún problema? Mina miró al chico con el poder de explotar cosas con su sudor. Sus ojos dorados, normalmente chispeantes de alegría, ahora miraban a Bakugo, con una agudeza completamente diferente a la chica excitada y burbujeante de momentos antes. Era simple. Se sentía amenazada por Bakugo. A diferencia de Suzuki, que parecía tratar la agresión del rubio como un ruido de fondo levemente molesto, Mina podía sentir el aura palpable y agresiva que emanaba de él. Había oído las arrogantes explosiones de exhibicionismo que había creado mientras destruía robos. Por lo tanto, no tenía la misma inclinación a hablar amablemente que con Suzuki. Por supuesto, hablaran amablemente o no, a Bakugo no le importaba este grupo de extras desde su punto de vista. Resopló fríamente, un desdeñoso soplido. ¿Crees que eres mejor, eh? Solo eres un extra en esto. El héroe número 1 seré yo. Levantó el pulgar, un movimiento brusco y entrecortado, y se lo señaló a su propio pecho, con la mirada fija en Suzuki, que permanecía completamente impasible ante esta declaración teatral. Suzuki miró a Bakugo, con una calma absoluta, como si estuviera evaluando a un extraño insecto ruidoso. Pero al final, dijo, con total desinterés, ¿se supone que eso es algo? La pregunta flotó en el aire, tan genuinamente desconcertada que resultaba más insultante que cualquier insulto directo. Después de eso, Suzuki decidió que era la mejor oportunidad para presentar cierta imagen a la multitud.
Después de todo, el héroe que quería ser en el futuro era un héroe que pudiera captar la atención del público para ganar más dinero y obtener apoyo. Por supuesto, esa era la misma razón que sin duda había traído a Bakugo allí. Pero a Suzuki, ¿le importaba esa clasificación? Naturalmente, no. ¿Por qué me iba a importar ser el héroe número 1? Lo único que me importa es salvar gente y convertirme en héroe. Declaró estas palabras con una calma extrema, tan bajas que casi fueron engullidas por el ruido ambiental. Pero sin que él se diera cuenta, la atención de la gente se dirigió hacia él, como si poseyera un aura peculiar propia. Al mismo tiempo, el hecho de que no poseyera ningún don especial los mantenía en un estado de grave confusión. ¿Quién era este tipo? Mina, que estaba justo a su lado y lo oyó, no pudo evitar sonreír. Sintió que el chico frente a ella no tenía el mismo aura amenazante que Bakugo. Así que, cuando oyó sus palabras, empezó a creerle, pieza por pieza. Pero para Bakugo, sus ojos se volvieron aún más afilados. Pequeñas explosiones de advertencia empezaron a brotar de su palma. ¿Quieres ser un héroe para salvar gente, es eso? ¡Qué meta más patética! Ser el héroe número 1 es la única meta real. Despreciaba a la gente que fingía ser extras altruistas por su propia voluntad. Perdió el interés en ese momento. Se dio la vuelta, el movimiento brusco y definitivo, sus botas raspando los escombros con un chirrido áspero. Comenzó a alejarse con pasos fríos y deliberados. Antes de dar la espalda por completo, miró por encima del hombro a Suzuki, una última vez, su perfil grabado con desdén. Ser solo un extra es todo lo que serás en el futuro, ¿entendido? Katsuki Bakugo, es el único que será el número 1. Recuérdalo. Fuosh. Una última y despectiva ráfaga de humo brotó de su mano mientras se giraba por completo y se alejaba pisando fuerte, su figura siendo engullida gradualmente por la neblina polvorienta. Finalmente, después de que se fue, Suzuki no le prestó atención. Notó que la gente a su alrededor empezaba a dispersarse, su curiosidad se desvanecía. Él también perdió el interés. Había hecho lo que quería. Después de completar el examen, no había beneficio en quedarse más tiempo. La batería social que nunca supo que tenía estaba ahora críticamente baja. ¿Cuál es su problema? ¿Y por qué insiste en llamar a todo el mundo extras? La voz de Mina era enfadada ahora, y estaba a punto de gritar en la dirección por la que Bakugo se había ido. Pero notó que Suzuki ya había empezado a alejarse, como si estuviera completamente desinteresado en el drama que acababa de desarrollarse. Se iba, sus movimientos eficientes y con propósito. Ella sintió, por un segundo, como si él la estuviera dejando a ella. Por supuesto, no había relación entre ellos, ni siquiera una amistad cercana. Solo se habían conocido hacía unas horas. Pero, sinceramente, sentía que el chico que tenía delante podría ser un modelo de buen amigo. Era interesante, desconcertante y no parecía menospreciar su entusiasmo. Quería ser su amiga, sobre todo porque intuía que era del tipo lobo solitario al que no le gusta tener amigos, aunque fuera simpático. Por supuesto, si Suzuki fuera consciente de esta línea de pensamiento en la mente de Mina, se habría sentido profundamente turbado y se habría preguntado con toda seriedad, ¿de verdad parezco un lobo solitario que no quiere tener amigos? Y sinceramente, si pensaba en sí mismo de esta manera, descubriría que sí, ciertamente lo parecía. Al final, no le importaban los amigos. Todo lo que deseaba era convertirse en héroe y, después de eso, ganar dinero en el futuro. Eso era todo lo que aspiraba, al menos por ahora. La amistad era una variable que no había incluido en su plan de 6 años. Venía con mantenimiento emocional, demandas impredecibles y vulnerabilidades potenciales, cosas para las que su hoja de cálculo de la vida no tenía columnas. Caminó hacia la puerta de salida, el sonido de sus botas sobre el pavimento roto un rítmico tic-tac, zumbido clic, una melodía de soledad y propósito único, dejando atrás a la chica de pelo rosa, el olor persistente a explosiones y el primer capítulo confuso de su vida en la UA. El tiempo pasó rápido para Suzuki, mientras esperaba la carta de aceptación, o la de rechazo. En cualquier caso, tenía un gran problema gestándose en su mente, un pensamiento persistente y molesto al que le gustaba susurrarle durante las horas tranquilas de reparaciones. La idea de ser rechazado, de no entrar en la academia, parecía absurda en la superficie, pero el susurro tenía un punto. ¿Por qué eligió convertirse en héroe? Por dinero. Entonces, ¿por qué no unirse al departamento de apoyo y vender sus inventos? ¿No sería más seguro? Además, obtendría dinero.
¿Por qué no voy al departamento de apoyo y consigo dinero fácilmente mientras estoy sentado en una sala trabajando con máquinas? La respuesta a la que Suzuki llegaba siempre que reflexionaba sobre este asunto era algo simple, pero inamovible. No podía hacer eso. Primero, la idea de ser inútil en un mundo así, un mundo rebosante de superpoderes, monstruos y villanos, y ser solo una persona que trabaja entre bastidores para ayudar a los héroes. ¿Cómo podría alguien tolerar eso? Especialmente porque aún recordaba, o al menos sentía, las emociones del Saito Suzuki original. Esas emociones lo empujaban a convertirse en héroe. No las había detenido ni intentado reprimirlas. Eran, en cierto modo, útiles para él. Aumentaban su ambición. La voluntad del niño pequeño que perdió a sus padres y quería ser un héroe era algo que contribuía a construir su propia fuerza de voluntad. Al fin y al cabo, ¿cómo podía una persona que tenía 28 años en su vida anterior empezar a estudiar con tanta seriedad? No solo eso, sino entrenar su cuerpo con la máxima concentración, además de evitar sumergirse en cualquier tipo de distracción. La respuesta era simple, y Suzuki la entendía. Su cuerpo trabajaba autónomamente en el entrenamiento. Quería convertirse en héroe. Y después de darse cuenta de eso, a él tampoco le importó. Él también quería ser un héroe. Quería esa fama, esas miradas de admiración. Y no podría conseguir esas miradas a menos que se convirtiera en un héroe de verdad. Era cierto que todavía no era un santo como Izuku Midoriya, que se sacrificaría por cualquiera. Pero fingiría que lo haría. En la habitación de Suzuki, el aire estaba cargado con el olor a soldador, ozono y una leve desesperación. TSSSSS Tink. Clic zumbido. Estaba reparando sus guanteletes reforzados y las líneas de gancho retráctil conectadas a sus botas de aceleración. Miraba esas piezas, ligeramente rotas por el uso excesivo durante el examen. No pudo evitar fruncir el ceño y, al mismo tiempo, murmuró entre dientes, casi maniáticamente, sobre cómo arreglar esas cosas. No tenía suficiente dinero para comprar muchas piezas nuevas. Había usado literalmente piezas de desguaces, además de muchos tratos y ventas mientras arreglaba algunas cosas para los vecinos para conseguir suficiente dinero para construir este equipo. Y era solo un conjunto modesto de herramientas. El dispositivo que le permitía patinar a alta velocidad y aumentar su velocidad. Los guanteletes que permitían una ligera amplificación de su fuerza muscular. Este equipo, más algunas granadas explosivas, electromagnéticas y de humo, y botes de gas lacrimógeno, esto era literalmente su arsenal. Y era muy simple. Pero era efectivo si se usaba bien. Incluso el golpe más débil puede romper una roca si golpea el punto adecuado, y él usó este concepto para hacer que estas herramientas fueran efectivas. El problema era que el punto adecuado a menudo estaba ocupado por varias toneladas de metal hostil o músculo, y sus herramientas soportaban la peor parte de encontrarlo. Un pequeño muelle de un mecanismo de agarre saltó de su alojamiento y rodó por su banco de trabajo con un patético tintineo, plink antes de caer al suelo. Suspiró, una larga y cansada exhalación que empañó el lente de las gafas protectoras posadas en su frente. Abajo, en la modesta y soleada sala de estar de la casa de los Suzuki, sonó el timbre. Dim dong. El sonido era alegre, inofensivo y absolutamente aterrador para la única persona que lo oyó. Ana Suzuki, la abuela de 60 años, se acercó desde la cocina, secándose las manos en un delantal de estampado floral. El arrastrar de sus zapatillas de casa sobre el suelo de madera era un ritmo lento y ansioso. Llegó a la puerta, miró por la mirilla y su corazón, ya frágil en lo que concernía a su nieto, dio un pequeño y doloroso vuelco. Abrió la puerta. Había un mensajero con una tableta para una firma, rasguño del lápiz óptico en la pantalla, y luego le entregó un paquete. Un sobre muy específico, grueso y de aspecto oficial, anidado dentro de una robusta caja de cartón. El sello de la UA estaba estampado en un lado. Le pesaba en las manos. No físicamente, sino existencialmente. Agradeció al mensajero con una voz que le sonó metálica a sus propios oídos y cerró la puerta con un clic suave pero definitivo. Se quedó en la entrada un largo momento, solo sosteniendo la caja, mirándola como si fuera una víbora durmiente. Suzuki, arriba, absorto en devolverle la vida a un actuador rebelde con una serie de golpecitos de un micro martillo, no pudo oír la puerta. Si lo hubiera hecho, habría bajado a una velocidad que habría justificado el uso de sus botas a medio reparar. Ana caminó hacia la mesa del comedor, sus pasos lentos, y colocó la caja sobre la madera pulida con un suave golpe. La miró durante un minuto entero sin hablar. Su mirada, detrás de sus prácticas gafas, era ilegible.
Luego miró hacia el techo, hacia la habitación de su nieto. Una habitación que constantemente zumbaba, silbaba y ocasionalmente emitía un pequeño estallido o una maldición en un tono monótono adolescente. Pensó una cosa, un pensamiento desgastado por 6 años de repetición. Ojalá no logre convertirse en héroe. Lo dijo como si pidiera un deseo a una estrella en un mundo que había dejado de conceder deseos tan benignos hacía mucho. Su nieto había cambiado desde que su familia murió. Se enfocaba solo en una cosa: convertirse en héroe. Había puesto el esfuerzo. Siempre había sacado buenas notas en la escuela, eso, para Ana, era algo bueno. Pero para ella, su nieto tampoco había encontrado amigos. No tenía amigos. Literalmente ninguno. Volvía del colegio e inmediatamente empezaba a hacer esos ruidos, como si estuviera construyendo algo. Siempre salía y volvía con cargas de viejos aparatos y hacía cosas en su habitación. Había ido una vez a comprobarlo y lo vio construyendo algunas cosas. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, él respondió y dijo que estaba construyendo cosas que le permitieran convertirse en héroe. Esas palabras del pequeño hicieron que el corazón de Ana doliera terriblemente. No quería que su nieto perdiera la vida por algo tan tonto como ser un héroe. ¿Qué habían hecho los héroes? Habían permitido que un villano matara a su hijo y a su esposa, dejando a su nieto huérfano. ¿Era ese el futuro de su nieto? ¿Convertirse en esa clase de héroe? Después de esto, pensó en una cosa. ¿Y si escondo esta carta y finjo que nunca llegó? El pensamiento era una nube oscura y tentadora. Pero ¿y si no lo habían aceptado en primer lugar? ¿Podría su nieto siquiera convertirse en héroe sin un don? Ella misma no tenía don. Era algo hereditario. Su esposo había poseído un don, pero era muy débil. Su hijo tenía uno, e incluso su nuera. Pero cuando Saito nació y no tuvo don, ella sintió una especie de alivio. Especialmente porque su nieto, como ella, no poseía un don especial o peligroso. Pero su deseo de convertirse en héroe era inmenso. Me ocuparé de esto ahora. Todo lo que tengo que hacer es perder esta carta. Entonces veré que mi nieto no se convertirá en héroe. Es imposible que alguien entre en esa academia sin un don. Convencerse a sí misma le resultaba muy fácil, especialmente porque había visto a muchas personas que querían ser héroes pero no lo lograban, incluso con dones distinguidos. ¿Cómo iba a triunfar su nieto usando solo herramientas rescatadas de montones de chatarra? Chirrió. La puerta del segundo piso se abrió de repente. Saito salió, con el ceño fruncido. Tenía la cara ligeramente tiznada de hollín por ajustar los mecanismos de refuerzo de su guante. Un débil olor a cable quemado y esperanza obstinada lo seguía. Tump. 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 Bajó las escaleras, su mente aún procesando cálculos sobre resistencia a la tracción. Cuando llegó al área de abajo, sin embargo, se quedó paralizado. Reconoció esa caja sobre la mesa de inmediato. Estaba allí, prístina y acusadora. Su abuela la miraba fijamente, y luego suspiró, un sonido como hojas crujiendo. Ha llegado la carta de la academia, Saito. Puedes mirarla, querido. Lo dijo con afecto, una calidez forzada que no llegaba del todo a sus ojos. Pero, Suzuki, pudo ver que ella deseaba que fracasara. Eso no lo molestó. Al fin y al cabo, entendía a su abuela después de 6 años viviendo con ella en el mismo lugar. Sabía que era una mujer muy amable. Solo que no quería que su nieto perdiera la vida. Pero al mismo tiempo, no podía cumplir lo que ella quería. Él quería ser un héroe y conseguir la fama, el dinero y las oportunidades que no pudo obtener en su vida anterior. Todas esas cosas, no podía perderlas. No podía permitirse estar lleno de arrepentimiento como lo estuvo en su vida pasada. Esta era solo una nueva oportunidad en una vida que podría estar llena de cosas con las que nunca había soñado en su vida anterior. Así que, Saito, se acercó, las tablas del suelo gimiendo suavemente bajo su peso. Se sentó en la silla de madera, la vieja madera crujiendo con una protesta familiar. Miró la caja. Sus manos, callosas y manchadas de grasa, estaban firmes. Presionó un pestillo y abrió la caja con un chasquido definitivo. En ese momento, una proyección holográfica apareció directamente frente a ellos. Ana, que había estado merodeando cerca, también miró la forma que apareció, que se parecía a un pequeño oso blanco o un ratón grande. Suzuki reconoció esa forma. Después de todo, era muy famoso como el director de la Academia de Héroes, Nezu. Después de que apareciera el holograma, el mensaje se activó. Nezu habló, su voz tranquila, mesurada y con una calidez extraña y perspicaz. Es un verdadero honor conocerte, Saito Suzuki.
Estuviste magnífico. Los ojos de Saito estaban fijos en esa forma de ratón oso canino con una intensidad rayana en la locura. Por otro lado, su abuela también miraba la forma en el holograma con una gran y desesperada esperanza, como si dijera, dile que no será un héroe. Esta esperanza en su mente hizo que sus ojos, detrás de sus gafas, parecieran apagarse. Pero parecía que los ojos de Nezu, o más bien, el holograma pregrabado programado con una inquietante capacidad de percepción, se iluminaron con una inflexión diferente. No posees un don. Y sin embargo, demostraste ser mejor que nadie en tu inteligencia, en tu puro deseo de convertirte en héroe y en tu capacidad para hacer lo que nadie más hace, sacrificarte por los demás y ayudar a los necesitados. Varios clips aparecieron frente a ellos. Los ojos de Ana se abrieron como platos. Vio a su nieto salvando a muchos otros jóvenes en el lugar del examen. Lo vio agarrando a una chica y saltando lejos justo cuando el puño de un robot gigante casi los aplastaba. Su corazón casi se detuvo cuando lo vio en el video haciendo algo demencial, como caminar hacia el cielo mientras corría sobre el cuerpo del robot de una manera que parecía desafiar la física básica. Pero eso no significaba que Nezu hubiera terminado. Tras hacer una pausa en la exhibición de esas escenas, el holograma miró hacia Suzuki. Este mensaje pregrabado poseía un tipo especial de inteligencia, una simulación perfecta de atención. Es mi honor invitarte a la Academia UA como uno de los mejores estudiantes que podría esperar adquirir, Saito Suzuki. Bienvenido al curso de héroes. Cuando el holograma desapareció, disolviéndose en motas de luz con un suave siseo, el silencio que dejó fue absoluto. Ana estaba sentada, con lágrimas brotando de sus ojos, mirando a su nieto con incredulidad. ¿Cómo había logrado su nieto hacer todo eso? ¿Sin don? ¿Sin poder? ¿Había conseguido entrar en la Academia de Héroes UA, la mejor academia de Japón? Suzuki, que también había terminado de ver el mensaje, sintió que su mente se inundaba de alivio, de satisfacción. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentir una emoción extraña al mirar los ojos de su abuela, que lloraban sin parar. Se levantó, la silla raspando el suelo con un chirrido. Caminó alrededor de la mesa, sus pasos lentos y deliberados sobre el crujiente suelo. Llegó hasta ella. Luego, con un movimiento lento pero suave, la abrazó mientras ella lloraba. Sus hombros se sacudían con un dolor silencioso de décadas y un orgullo fresco y conmocionante. Dijo, con una voz más suave de lo que ella había oído en años, ligeramente amortiguada por su delantal. Abuela, te prometo que no me pasará nada. Quiero convertirme en héroe. Quiero cambiar los resultados que podrían hacer que otras personas terminen como yo. Y en su corazón, decía, abuela, este era mi sueño. Admito que soy egoísta por querer hacer esto y no contarte toda la verdad. Pero quiero ser famoso. Hay algo dentro de mí que me dice que es mejor que me convierta en héroe, o si no, siempre estaré en un segundo plano. Pero podrías morir, susurró ella contra su hombro, con la voz quebrada. Abrazó el cuerpo de Suzuki, mientras lloraba, poco a poco, aún sin creer que su nieto lo hubiera logrado. Y al mismo tiempo, ya no podía oponerse. Su nieto lo había hecho. Había entrado en la mejor academia de Japón. Ya no tenía ninguna posibilidad de protestar. Nunca había intentado ayudarlo en su sueño. Pero no se interpondría en el camino del sueño por el que tanto había trabajado. La caja yacía vacía sobre la mesa. El holograma se había ido. Pero la promesa, pesada y frágil como la vieja casa que los rodeaba, flotaba ahora en el aire entre ellos, tan tangible como el olor a humo en su ropa y la sal de sus lágrimas. Este era el primer día de clases en la preparatoria UA. Suzuki había traído su equipo y llevaba el uniforme de la academia, un Gakuran impecable que le resultaba extrañamente ligero y endeble en comparación con los materiales reforzados a los que estaba acostumbrado. Al salir de casa, se encontró con su abuela mirándolo, una sonrisa complicada en el rostro. Era una sonrisa que contenía 6 años de preocupación, toda una vida de pérdidas y una frágil esperanza floreciente que él había puesto allí con esa carta de aceptación. Le devolvió la sonrisa, una expresión pequeña y ensayada. Me voy ya, abuela. Ana lo miró con calma, con las manos firmemente entrelazadas sobre el delantal. Asegúrate de volver, dijo, las palabras simples, pero el significado detrás de ellas era un abismo de miedo no expresado. Finalmente, salió de casa, la puerta cerrándose tras él con un clic suave pero definitivo que resonó en la tranquila calle matutina. Fue a la parada del autobús, subió al autobús con un siseo de puertas automáticas y partió hacia la Academia UA. El autobús zumbaba con un rumor bajo y eléctrico, un sonido de normalidad mundana que resultaba absolutamente surrealista.
De camino, pensó en la posición que ocuparía en la clase. Una rápida comprobación le había revelado que estaba en la clase 1A. La misma clase que el protagonista de la historia, Izuku Midoriya. Eso significaba que o lo añadirían como un nuevo estudiante, o uno de los personajes de la clase estaría ausente. Por supuesto, no le importaba qué personaje estaría ausente. Pero esperaba que si alguien faltaba, especialmente, ya que usaría información sobre ellos como método de conexión o incluso para diferentes usos en el futuro. Llegó frente a la puerta del aula, la imponente y masiva puerta etiquetada como 1A. La deslizó para abrirla con un fuerte rumor. Su primera observación fue que ya había un estudiante presente. Ese estudiante tenía un cuerpo fuerte y musculoso, llevaba gafas y tenía el pelo tirando a azul oscuro. Tenya Ida. Estaba erguido como una vela junto a su escritorio, como si hubiera estado esperando durante horas. Giró la cabeza con un movimiento preciso y mecánico. Miró a Suzuki, con calma antes de decir en voz alta y clara que parecía vibrar el aire mismo. «Buenos días. Tu llegada a esta hora tan tardía es una prueba de tu diligencia». Lo dijo exactamente en el estilo que Suzuki esperaba de él. En primer lugar, Suzuki pareció sonreír con calma. Al mismo tiempo, no fingió no tener habilidades sociales, un fingimiento que requería más esfuerzo que simplemente recurrir a su torpe honestidad por defecto. Buenos días. Bienvenido. Me llamo Saito Suzuki. Espero que podamos pasar un tiempo agradable. Dijo las cosas que había memorizado, al menos de las presentaciones sociales en los libros de psicología que había leído en su tiempo libre en casa. El chico de las piernas de propulsión a chorro sonrió, una rígida y formal curva de los labios, y extendió la mano hacia él. Suzuki se la estrechó. Firme. Sólida. Inquebrantable. Notó la fuerza de su mano mientras la sostenía. Observó que la potencia muscular era muy grande. Parecía que también poseía un buen estilo de habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Esta observación precisa provino de un solo momento de contacto para Suzuki, mientras sostenía la mano de Ida. Cálmate, necesito actuar con normalidad. Así que, actúa con lógica. Pero al mismo tiempo, parecía que Suzuki se dirigiría al asiento trasero. No quería estar en el centro de atención. Ida no habló más. Simplemente asintió con un breve y seco movimiento de cabeza. Suzuki caminó hacia el asiento trasero, sus zapatos escolares haciendo suaves golpecitos sobre el pulido suelo. Se sentó, la silla emitiendo un diminuto crujido bajo su peso. Luego miró por la ventana, respirando hondo y en silencio para evaluar al segundo estudiante que había llegado temprano a clase. Para una persona que amaba las reglas y era un mensajero temprano, se dio cuenta de que había gente que coincidía con las especificaciones que le gustaban. Así que no habló. Esperó. Ida se quedó junto a la puerta del aula, como un anfitrión autonombrado, listo para saludar a los otros estudiantes que entrarán. Y como era de esperar, los estudiantes empezaron a llegar de uno en uno, luego en parejas. Las primeras chicas en entrar fueron Ochako Uraraka, con expresión radiante y un poco abrumada, y Momoya Oyorosu, que irradiaba un aire de serena e inquebrantable competencia. Ida las recibió con evidente respeto, su postura y tono completamente diferentes a su primera interacción con Suzuki. Tan diferente, de hecho, que Ida incluso se disculpó por su comportamiento, una disculpa rápida y rígida, que Midoriya, que había entrado justo detrás de ellas con aspecto de conejito perdido y ansioso, perdonó rápidamente. Desde la distancia, Suzuki observó esta interacción, y en su mente, solo podía pensar, el usuario del don de piernas motor es muy similar al manga y al anime. Esto quizás aclara que podría haber muchas similitudes, especialmente porque este mundo es un mundo de manga. Pero había imaginado que habría diferencias desde los primeros momentos. Sin embargo, quizás las diferencias serían más fundamentales, a partir de ahora, ya que él también se había convertido en parte de la clase. La puerta se abrió de nuevo, esta vez no con un deslizamiento, sino con un violento pum. Al ser abierta de una patada. Katsuki Bakugo entró, una tormenta de furia latente en uniforme escolar. Escaneó rápidamente los asientos de la clase con una mirada depredadora, y eligió el asiento que le convenía, el de delante, cerca de la ventana. Se sentó con un fuerte golpe, sin mirar a nadie. Levantó los pies sobre el escritorio, las suelas de sus zapatos golpeando la madera con un chasquido irrespetuoso. La postura le resultaba cómoda, y parecía el típico matón que ves en las escuelas. Un cliché hecho carne y sudor de nitroglicerina.
Por supuesto, Ida se acercó a él inmediatamente, con el brazo cortando el aire en un movimiento rígido y robótico. No está permitido poner los pies así en el aula. Bakugo ni siquiera miró al chico de gafas. Solo resopló, un sonido húmedo y desdeñoso. Piérdete, extra. No me importas. Parecía haber perdido ya el interés en la conversación. Su mirada se fijó al frente, como si ya estuviera en su propio universo privado de superioridad. El estudiante de gafas quiso hablar de nuevo, su boca abriéndose con una suave exhalación de indignación. Pero al final, Uraraka se le acercó y le colocó una mano suave en el hombro. Ida entendió lo que quería decir y dijo, tenso. No hay necesidad de problemas. Y así, el tiempo pasó rápido. Más estudiantes entraron en un flujo de ruido y color. Mina Asido entró rebotando con un alegre "ei". E inmediatamente empezó a mirar alrededor, sus ojos dorados posándose en Suzuki, al fondo. Le hizo un gesto entusiasta con la mano, que él correspondió con una leve y torpe inclinación de cabeza. Eijiro Kirishima entró con una sonrisa de dientes afilados. Kyoka Hiro entró arrastrando los pies, sus pendientes de jet colgando. Yuga Oyama brilló literal y figuradamente con un destello que parecía tener su propio efecto de sonido. Finalmente, cuando los estudiantes estaban sentados y el reloj marcó la hora exacta, el profesor entró. No deslizó la puerta para abrirla de forma dramática. Parecía filtrarse en la habitación, una figura vestida de negro, arrastrando un saco de dormir amarillo tras de sí como un capullo desechado. El saco hacía un suave sonido de arrastre contra el suelo. Se paró frente a ellos, y todos callaron, mirándolo. Todos en la clase notaron que el profesor que tenían delante parecía no haber dormido en mucho tiempo. No solo eso, sino que su cabello era largo y desaliñado, y vestía ropa que parecía haber sido usada durante varios días. Además, lo extraño era que había traído un saco de dormir. Y finalmente, dijo, de pie directamente frente a sus caras, con voz plana y goteando agotamiento, date prisa y prepárense. Vayan a ponerse sus uniformes de gimnasia. Su examen de evaluación está a punto de comenzar. ¿Examen de evaluación? Eso pensaron todos. Pero, Suzuki estaba preparado para esto. Así que lo hizo con naturalidad y se levantó. Las patas de su silla hicieron un sonido corto y agudo en el suelo. La mayoría de los estudiantes se sorprendieron por la acción inmediata del chico de pelo azul y ojos rojos que se movió con una calma tan decidida. Por supuesto, entendieron que iría al vestuario a cambiarse. Pero el problema era que lo hizo inmediatamente después de que el profesor, que acababa de informarles a todos su nombre, Shota Aizawa, hablara. Incluso el propio profesor observó al chico mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta con calma antes de que nadie más pudiera seguirlo. Por supuesto, ellos también querían preguntarle al profesor sobre el tipo de prueba porque no entendían el comienzo de la selección en absoluto. Pero como alguien entre ellos se había ido con tanta facilidad, ya no pudieron preguntar más. El precedente estaba sentado. Saito-kun. Mina se acercó a Suzuki, por detrás en el vestuario, el eco de su voz rebotando en las taquillas metálicas. Pero él no la miró. Había estado mirando en dirección a la mayoría de los estudiantes momentos antes, pero ahora se centraba únicamente en ponerse su equipo. El uniforme de gimnasia le parecía insustancial. Su equipo no. Sabía que habría una prueba de aptitud física, carrera, lanzamiento de balón y similares, donde todos usarían sus dones. Pero él no tenía don ni habilidad especial. Por lo tanto, tenía que asegurarse de que todo fuera óptimo para él. Los cierres de sus botas reforzadas se cerraron con una serie de chasquidos definitivos. Los guanteletes, desgastados y ajados, se fijaron alrededor de sus antebrazos con un golpe sordo y un zumbido. ¿Estás nervioso? No te preocupes, seguro que es solo una prueba normal. Mina sintió la tensión que Suzuki soportaba, como si llevara una presión oculta. Naturalmente, no se dio cuenta de que esa presión provenía de la prueba que estaban a punto de realizar, que su nuevo profesor dirigiría personalmente. Él conocía la naturaleza de este profesor por el manga. Sabía que esta prueba era real. Alguien podría ser expulsado si no cumplía las condiciones que él tenía para ellos. Por lo tanto, sentía cierta ansiedad, especialmente porque la mayoría de sus artilugios y equipo no estaban a plena eficiencia. Al final, no tenía mucho dinero para repararlos. Había usado algunas piezas de desecho y algunas cosas de soporte para parchear su equipo, sobre todo porque lo había usado intensamente en el examen de ingreso de la UA. Estoy bien. No hay problema. Deberías prepararte. La prueba será difícil.
Solo quería que ella se callara en ese momento, así que lo dijo. Pero, Mina, sintió que decía la verdad, así que sonrió, feliz de haber conseguido que hablara de nuevo. No te preocupes, estoy segura de que lo harás bien. Estuviste increíble en el examen de ingreso. ¿Increíble yo? Suzuki se preguntó. Para él, ese examen había sido extremadamente difícil y lo había agotado enormemente, incluso agotando muchos de los recursos en los que había trabajado durante 6 años. Pero cuando pensó que finalmente había conseguido entrar y ahora tenía que demostrarse de nuevo, descubrió que todo ahora parecía no tener recompensa y, al mismo tiempo, tenía un coste enorme. Pero no le importó. La miró, después de terminar de ponerse el equipo, los componentes de metal y polímero, creando una silueta tenue de volumen extra a su delgada figura. No creo que las cosas vayan bien. Así que haré todo lo posible. Quiso decirlo de forma normal, como si no importara, pero se dio cuenta de que lo había dicho con demasiada seriedad. Finalmente, salió, y los otros estudiantes lo miraron. ¿Qué es ese equipo? Kyokahiro, al lado de Tsuyu Asui, miraba el equipamiento que Suzuki llevaba puesto. Consistía en un guantelete y unas distintivas botas amarillas. Parecía que había piezas metálicas en ellos. Momo Yaoyorozu, que era inteligente desde el principio, reconoció las piezas pero no entendió qué haría con ellas. Por supuesto, Shota Aizawa se había enterado del estudiante que había sorprendido a la mayoría de los otros profesionales en la sala de observación, el que no tenía don ni habilidad especial. En cualquier caso, no le importaba ahora. Estaba centrado en esta prueba. Así que dijo a continuación, con su voz cortando los murmullos. Esta prueba determinará para mí si continúan en el camino de un héroe o no. No necesitaba mucha reflexión por parte de ellos, porque continuó, sus cansados ojos escaneándolos como un depredador evaluando presas débiles. Esta prueba evaluará sus capacidades. Si no están al nivel requerido, serán expulsados. Yo me encargaré de ello. Y luego miró específicamente al chico de pelo verde y luego al de pelo azul. Ambos miraban de diferentes maneras al profesor que tenían delante. Midoriya estaba nervioso y no sabía qué pasaría. Pero, Suzuki, estaba más tranquilo. Aún así, su puño temblaba. No por emoción o miedo, sino por un pensamiento cada vez más furioso y calculador. El juego había comenzado. Y el precio del fracaso no era una mala nota, sino el final de un sueño de 6 años antes de que pudiera empezar realmente. El héroe de chatarra estaba listo, o tan listo como podía estar con botas remendadas y un corazón lleno de frío y pragmático fuego. Esta será la prueba de lanzamiento de pelota. Shota Aizawa estaba frente a los estudiantes, un monumento hundido de negro, sosteniendo una pelota de béisbol en una mano floja. Los miró, su mirada barriendo sus rostros con el entusiasmo de un hombre revisando una lista de compras. Esta es la primera prueba para ustedes. Deben lanzar esta pelota lo más lejos que puedan. Están autorizados a usar todas sus capacidades. Claramente, eso significaba que podían usar sus dones. Por supuesto. Para alguien como él, que no poseía ningún don, era imposible tener la oportunidad de superar a esta gente. Una risita oscura y cínica resonó en su mente. El campo de juego nunca es parejo. Es un acantilado, y yo estoy abajo con una pala. Suzuki observó cómo Bakugo flexionaba los dedos, diminutos crepitantes de sudor de nitroglicerina encendiéndose en el aire. Vio a otros condones de aumento de fuerza rodar los hombros, sus músculos abultándose bajo los uniformes de gimnasia. ¿Tú? ¿Qué tan lejos puedes lanzarla? La voz plana de Aizawa se dirigió al rubio explosivo. El número que Bakugo dio, presumiendo que podía enviarla a más de 700 metros, sorprendió al resto de los estudiantes. Así que el usuario del don de explosión dio un paso al frente. Agarró la pelota de béisbol, su agarre apretándose con un chirrido de cuero. Luego, ¡pum! Una detonación corta y controlada brotó de su palma. El sonido fue menos una explosión y más un violento chasquido que partió el aire. La pelota salió disparada a una velocidad ridícula, un borrón blanco chillando contra el cielo azul. Un medidor digital pitó antes de mostrar el número. 705,2 metros. La pura fuerza cinética explicaba fácilmente la velocidad de lanzamiento de la pelota. El movimiento había sido demasiado rápido. Era como un disparo de cañón, no un lanzamiento. Suzuki observó ese poder destructivo y no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Pero al final, lo aceptó. Este era su mundo. El suyo era uno de apalancamiento, ángulos y piezas recuperadas. La prueba continuó, un desfile de hazañas sobrehumanas.
Ochako Uraraka envió su pelota a la estratosfera con un toque y una alegre suelta. Tenya Ida aceleró sus motores con un sonido de bron zumbido y lanzó con precisión de pistón. Momo Yaoyorozu creó un lanzador de jabalina de titanio pulido desde su brazo, los componentes formándose con suaves sonidos metálicos. Luego llegó el turno de Izuku Midoriya. Estaba nervioso, su mano temblaba visiblemente mientras tomaba la pelota. La sostenía como si fuera una granada de mano, lo que, en su caso, metafóricamente lo era. Es tu turno ahora. Intenta demostrar que tu poder no es solo una bomba a punto de estallar. Aizawa dijo esto con calma, sus ojos, que parecían pertenecer a un hombre que no había dormido en varios días, fijos en el chico de pelo verde. La mayoría de los estudiantes que no conocían el don de Midoriya, no entendían la razón de las palabras específicas del profesor. ¿Su don es superfuerza? Se preguntó Momo, en voz alta mientras observaba al chico. Su voz estaba cerca de Suzuki, que no reaccionó, solo miró hacia el chico de pelo verde. Midoriya parecía estar meditando profundamente sobre cómo usar su poder de manera óptima. En su interior, Suzuki analizaba. One for all. Ese poder explosivo es como un reactor nuclear en un recipiente frágil. Sin suficiente fuerza física, ese poder es solo un manual sobre cómo destruir tu propio cuerpo. No puedo creer que All Might realmente confiara ese poder a alguien que acababa de conocer después de un solo acto de heroísmo intentado. Cierto, se quedó, lo entrenó hasta asegurarse de que el chico merecía una oportunidad. Pero aún así, ese poder es monstruoso. Midoriya atrajo la atención de Suzuki y del resto de estudiantes. Echó el dedo hacia atrás, luego agarró la pelota. ¡Fum pum! Una explosión de presión de aire concusiva estalló. No fue una explosión limpia como la de Bakugo. Fue una onda expansiva, un golpe que distorsionó visiblemente el aire y levantó una nube de polvo y arena del suelo con un sonido de shhh swish. La pelota se disparó al aire como un proyectil de artillería, girando locamente. Todos miraron el medidor digital. Pitido. 705,3 metros. Había superado por muy poco, la puntuación de Bakugo. ¿Qué? ¿Cómo hizo ese debilucho eso? El señor de las explosiones estaba atónito, observando el proyectil que había sido lanzado como si hubiera sido golpeado por uno de los puñetazos de All Might. Solo la presión del aire había sido suficiente para enviar la pelota a una distancia tremenda. Es increíble. ¿Qué es esta cantidad de poder insana? Los estudiantes de la clase 1 estaban asombrados por esta fuerza destructiva. Pero luego miraron la mano de Midoriya. Suzuki también lo hizo, y sus ojos se entrecerraron. El dedo estaba morado, hinchado, colgando en un ángulo nauseabundo. Al principio no había respetado al chico. Pero cuando pensó que Midoriya tenía que soportar el contraataque de volarse su propio dedo, que era una cantidad inmensa de dolor, sin llorar ni gritar, solo intentando sonreír y soportarlo para demostrar su valía, Suzuki no pudo evitar sentir que se formaba una pizca de respeto. Quizás mis pensamientos sobre que no era digno no son correctos. Es que él no tenía una base real antes de recibir One for All. Y eso podría pasarle a cualquiera, ¿no? En cualquier caso, después de que Midoriya terminó, y el resto de los otros estudiantes, cuyas habilidades evaluaba para ver si diferían del manga, demostraron que su nivel era al menos el mismo, por fin llegó su turno. Había diferencias, pero al final, eso era normal porque el manga no representaba cada escena segundo a segundo. Se centraba solo en los personajes principales. Así que, después de que los personajes secundarios, que eran la mayoría de la clase A, hubieran terminado, el profesor, Aizawa, lo miró. Era como si dijera, te toca. Demuéstrame algo. Parecía que el hombre estaba interesado en él de alguna manera. No el tipo de interés que dice te voy a nutrir, sino el que dice te observaré y te pondré a prueba para decidir si te quedas o no. Al fin y al cabo, para un hombre que solo poseía el poder de anular los dones de otros, más algo de tela de captura, estaba prestando mucha atención a una persona sin don, ¿no? Suzuki se burló mentalmente de eso. Este profesor ni siquiera tiene un don superpoderoso aparte de borrar las habilidades de otros por un tiempo muy corto. Podría morir incluso más patéticamente que yo, ya que solo usa artes marciales y algo de tela de captura. Suzuki dio un paso al frente. Los ojos de los otros estudiantes estaban sobre él. Se posaron en el desgastado guantelete de refuerzo con acentos amarillos en su antebrazo y mano derechos. Cuando estés listo, lanza la pelota. Aizawa le respondió con indiferencia, mirándolo con sus ojos entrecerrados.
Pero había una inteligencia aguda en esos ojos. Suzuki, sin embargo, miró su puño, que agarraba el dispositivo de refuerzo. Al otro lado, los estudiantes se preguntaban sobre el tipo de guantelete que llevaba. Espera, ¿no es eso equipo de apoyo? ¿No está prohibido usarlo? Momo, dijo esto en voz baja, sin querer alzarla, pero todos la oyeron. Sus ojos también se volvieron hacia los guanteletes. Era de conocimiento común que usar artículos de apoyo en este tipo de pruebas de evaluación estaba prohibido, ¿no? Así que estos pensamientos estaban en la mayoría de las cabezas. Pero al final, Suzuki no dijo nada, y Aizawa tampoco dijo nada. Mina, que sabía que Suzuki no tenía don, tampoco dijo nada. Al final, pensó que él revelaría el asunto si quería, y no sería ella quien dijera algo. Frente a ellos, el guantelete en la mano de Suzuki comenzó a brillar débilmente. Pequeñas chispas eléctricas bailaron en su superficie con un suave chisporroteo. Este guantelete funcionaba con el mismo principio que los zapatos potenciadores de fuerza de Conan del anime Detective Conan. Amplificaba las señales neuronales al brazo continuamente durante un máximo de unos segundos. Pero eso era solo para aumentar ligeramente la fuerza de agarre. Suzuki se había inspirado para hacer este guantelete en las patadas poderosas de Conan en el anime. Cierto, la tecnología era difícil de implementar, pero al final, con estudio y un poco de comprensión, además de que este mundo era muy avanzado en términos de fundamentos tecnológicos, había conseguido crear un prototipo hecho con algunas piezas recuperadas. Primero, dobló ligeramente las rodillas, haciendo su postura más fluida. Agarró la pelota de béisbol. El guantelete amplificó su fuerza al límite. Apretó la pelota con todas sus fuerzas mejoradas. La poderosa presión reforzada comprimió la pelota en su mano hasta un grado extremo. Chirrió. El cuero de la pelota protestó. Desde la distancia, con un fuerte viento, como un lanzador en un campeonato de béisbol, la lanzó. Whip, wash. Un sonido agudo provino del aire mientras su brazo se lanzaba hacia adelante. La pelota, finalmente liberada, salió disparada. Voló, girando locamente a gran velocidad, antes de caer a una distancia. Una distancia que era mucho menor de lo que Bakugo había logrado. El medidor digital pitó. 86,5 metros. Una distancia respetable para un humano, absolutamente patética para un estudiante de héroe de la UA. Pero al final, las miradas de todos estaban fijas en él, como si se preguntaran cómo lo había hecho siquiera. ¿Cómo había lanzado una pelota tan lejos sin un don visible? El silencio era pesado, roto solo por el graznido lejano de un cuervo y el bajo zumbido del dispositivo de medición. Suzuki bajó el brazo, el brillo del guantelete se desvaneció. Sostuvo la mirada de Aizawa, su propia expresión ilegible. La prueba no se trataba de vencerlos. Se trataba de demostrar que pertenecía al mismo campo, aunque estuviera jugando con reglas diferentes y más rudimentarias. La puntuación era baja, pero la declaración estaba hecha.